Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos aquí de nuevo en este programa tan hermoso de todo un poco con Adam Ben Yashua. Originando nuestro programa desde la ciudad de Coral Springs, estado de la Florida. Hablaremos de todo un poco en la vida de su amigo y hermano Adam Hernández, popularmente conocido como Adam Ben Yashua. Recuerda que estamos en Jovel Radio. Recuerda que estamos en la internet en www.tuning.com. Puedes bajar la aplicación y encontrarnos en los teléfonos inteligentes en la aplicación TuneIn. Si deseas contactarme, puedes hacerlo a mi correo electrónico adambenyashua@gmail.com o a mi Twitter en 140 caracteres @AdamBenYashua. Gracias por tu amable sintonía que nos das cada semana aquí en Jovel Radio. Y definitivamente el día de hoy tendremos varias secciones y vamos a cumplir lo prometido. Hay una sección muy anhelada por muchos de ustedes que es la sección de la historia de los judíos en Latinoamérica y estamos en la sección de Colombia. Por supuesto que tendremos también el pasaje del día, la sección del cantor o el cantante favorito de la semana. También tendremos joyas de la escritura. Donde continuaremos con el llamado al sacerdocio enseñado por el pastor Raúl Rubio. Una cosa interesante de aquí del sur de la Florida es que carecemos de montañas, o sea que no hay una referencia muy hermosa así como lo es en nuestros países latinos. En el caso allá en Colombia, donde está el Monserrate, y también en Caracas, donde está el Cerro del Ávila. Tenemos una referencia donde estamos, pero aquí en el sur de la Florida lamentablemente todo es plano, la referencia es tierra, pantano y playas. Así que cuando vengan no van a poder tener una referencia. Pero desde ahí, con mucha humildad y con mucho cariño, estamos transmitiendo, estamos grabando para cada uno de ustedes que nos dispensa su compañía. Definitivamente también en el sur de la Florida se camina mucho, se anda mucho en vehículo. O sea, son distancias largas. Desde Miami a Fort Lauderdale hay al menos 50 millas, alrededor de casi 100 kilómetros. Mucha gente viaja de Fort Lauderdale a Miami a trabajar, ya que la economía más fuerte del sur de la Florida es la ciudad de Miami. Luego le sigue Fort Lauderdale e inmediatamente está West Palm Beach. Esos son los 3 condados que hacen el sur de la Florida y desde ese lugar estamos aquí al lado de los Everglades. Los Everglades, donde están los pantanos, donde están los cocodrilos, donde están las culebras, las serpientes acechando, pero dentro de un ecosistema bien formado. Y a través de allí estamos aquí transmitiendo de todo un poco con su amigo y hermano Adam Ben Yashua.
has esperado bien y es bien en esperarme, porque tenemos muchas cosas hermosas para cada uno de ustedes, así que no podemos esperar más. Así que aquí está De Todo Un Poco, que va a comenzar en breve y ya. Estaremos transmitiendo, hablando, recordando, encontrándonos, contactándonos en sintonía con Jovel Radio. Todo esto es interesante, todo esto es especial, todo esto es favorito, todo esto es lecturas, recibir palabra, escritura y todo lo demás aquí en De Todo Un Poco con Adán Ben Yashua. La lectura del día de hoy está en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna de Adonai, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de la empresa. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Adonai ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas.
Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto a un oidor olvidadizo, sino que un hacedor eficaz, éste será feliz en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Elohim y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos tener gozo en medio de la prueba. Gracias, Señor. Presentamos Joyas de la Escritura, explorando las bases de nuestra fe. Con Adán Hernández. No puede ser sacerdote aquel que no tiene ni idea en qué andan sus hijos. No puede ser sacerdote aquel que no pueda ver qué está pasando con su esposa. El pastor Raúl Rubio, presidente y fundador de la comunidad Yubel Jubileo en la ciudad de Bogotá, Colombia, continúa con la serie denominada Un llamado al sacerdocio. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Joyas de la Escritura. Volvemos a encontrarnos una vez más por este medio que nos ha permitido compartir acerca de las innumerables joyas de la palabra de Dios. Nunca olvidando que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro amado pastor Rubio nos viene compartiendo acerca de cuáles son los requisitos del sacerdote. ¿Calificará al creyente de hoy en día? No podemos dejar de oír el programa de hoy y aclarar estas interrogantes. Así que continuamos con la tercera parte de la serie, Un llamado al sacerdocio. El Señor le ordenó a Moshe que le dijera: ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Elohim para presentarle la ofrenda de pan. ¿Cómo entendemos el defecto físico sin ser excluyentes en un Dios que nos dice: el cojo, el ciego, el mudo adorarán al Mesías cuando venga? No se refiere al defecto físico como tal en nuestra práctica diaria. Se refiere a aquel que en su forma de vida tenga una mancha, un mal testimonio que no le hace apto, una característica. ¿Sabes que uno empieza en el discernimiento a ver a la gente su mirada nomás? Ya tú vas viendo cómo mira. Dice: el Señor me miró tan feo, defecto físico. No es un sacerdote. Está utilizando sus ojos para mirar como no es. No podría ser sacerdote. Sigue diciendo:
En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego. No puede ser sacerdote aquel que no tiene ni idea en qué andan sus hijos. No puede ser sacerdote aquel que no pueda ver qué está pasando con su esposa, si tiene un dolor, algo le aflige el alma. No puede ser sacerdote alguien ciego, en el concepto espiritual, que no percibe el peligro para su familia, que los envía al abismo porque no vio. No puede ser un sacerdote. El sacerdote tiene que tener los ojos bien abiertos, bien atento. El sacerdote tenía que mirar cómo venía la ofrenda que el pueblo traía. Si el sacerdote no veía, le podían meter un animal dañado, que no era apto, no era kosher para el sacrificio. Tenía que ver muy bien cómo está la situación. Mutilado, deforme. Hay gente que tiene todos sus órganos, sus extremidades, pero se le ha cortado su brazo para bendecir a su casa, para proveer. El sumo sacerdote o el sacerdote no podía tener lisiados los pies o las manos, ser jorobado o enano, pequeño, con baja autoestima, viéndose mal. ¿Cómo le va, papá? Ahí, sufriendo mal. Horrible, uno escucha al papá, eso es doloroso. Qué lindo encontrar, ¿cómo estás, papá? Bien, hijo, bien. El Señor ha sido bueno conmigo. Tenía que motivar a sus hijos, no desanimarlos. El sumo sacerdote o los sacerdotes eran personas íntegras en su forma de vestir, de vivir, de hablar, de comer, y la gente llegaba con su sacrificio y era un honor entregarle el animalito al Cohen. Imagínate uno con el sacrificio para el Señor y se lo reciba el jorobado de Notre Dame. Y entonces, ¿por qué si llevamos las ofrendas a donde unos bien fregados? El sacerdote no debería estar lisiado de sarna, cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a presentar a Adonai las ofrendas por fuego. No podrá acercarse. ¿Cómo te percibes como sacerdote? ¿Todavía tienes esa tara de lo que te dice tu papá? ¿Ya tienes que ser sano en el Señor? ¿Ya tienes que renunciar? En Yeshua somos creación nueva. Lo viejo ha quedado atrás. Ya debo percibirme como alguien diferente, digno, limpio, amado, rescatado, restaurado, no más rechazado ni resentido. El sumo sacerdote y el sacerdote levítico era alguien admirable. Nosotros tenemos un registro bíblico, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nación de reyes y sacerdotes. Y vamos a hacer eso en nuestras casas. Sacerdotes de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestra familia. Si usted es soltera, pídalo así. Y el Señor escucha. ¿Sabe por qué? Pida, pero pida con entendimiento, con sabiduría. No pida mal, para que se le dé. Pida un sacerdote por esposo. Un sacerdote levítico, ¿no? Va a llegar el párroco del pueblo. Va a caer el cura que tiene más plata. Números 3:38. Números 3:38. Números 3:38. Deberes del sacerdote. Libro de Bemidbar. Números 3:38. Hago la claridad porque hay gente aquí nueva y dice sacerdote, pues el cura Pancracio será. Números 3:38. Somos sacerdotes, Gilberto, tú eres sacerdote de tu casa. Eso es una bendición. Ser sacerdote de tu casa, Felipe. Así nos ven. Sucede algo espiritual. Ya no hay templo, ahora el templo es tu casa. La mesa de tu casa es el altar. Somos los sacerdotes, somos nosotros. No que lo haga otro. Es lo fácil, ¿no? Endosárselo a alguien. No, eres tú y es tu responsabilidad. Pastor, yo soy mujer, cabeza de hogar. Tienes una doble función. Pedir del Señor que sea tu esposo y tu hacedor y tu ayuda. Y que te respalde. Y que los hijos perciban en ti a Dios mismo con tu testimonio. Pero no era el plan de Dios que te quedaras sola. Quizás en algún momento de tu matrimonio no clamaste por ese sacerdote que se perdía. Porque es labor de la mujer orar y pedir por su marido, por su esposo. Dice el libro de Números, capítulo 3, verso 38. Labores del sacerdote. Estas me gustan. Moshe, Aarón y sus hijos acampaban delante del santuario, es decir, al este de la tienda de reunión, por donde sale el sol,
ya que tenían a cargo el santuario en representación de los israelitas. Diga conmigo, es mi deber ocuparme del santuario. Antes que salga el sol, debo atender el santuario. ¿A qué creen que me estoy refiriendo en esta paráfrasis? Levantarse a orar, estar pendiente, encargarse de la oración. ¿O es usted el que se despierta por allá y ve a su esposa arrodillada orando? Hija, ore por mí. Deber del sacerdote, ocuparse del santuario. Ocuparse es su obligación. Ay, nosotros oramos los dos, pero la responsabilidad es suya, no de ella. Que la mujer la haya tenido que tomar porque el hombre no da pie con bola, es triste. Pero lo ideal es que el hombre asuma su responsabilidad de encargarse del santuario. El sacerdote tenía que encargarse del santuario, pero cualquiera que sin ser sacerdote se acercaba al santuario era condenado a muerte. Le hemos entregado el sacerdocio a otros. Pastor, venga, ore por mi mujer, ore por mis hijos. Yo voy y oro, pero siempre le digo, usted es el que debe orar. Es usted, la responsabilidad está en usted. Hashem le va a preguntar es a usted, si lo hizo o no lo hizo. Mantener el santuario es labor del sacerdote. Mantener el lugar santo es labor del sacerdote. Nadie podía entrar allá, nadie podía meterse. ¿Alguna vez sus hijos han escuchado? No interrumpas a tu papá que está orando. ¿Seguro? Ahorita no interrumpas que tu papi está orando. O más bien escuchan, no entre allá que su papá está viendo un partido y usted sabe cómo. Tus hijos te perciben como sacerdote, te preocupas por el sacerdocio, por mantenerlo. Eran los encargados del santuario, el sacerdote. Seguimos. Éxodo 27, versículo 20. Ordénales a los israelitas que te traigan aceite de oliva puro para que las lámparas estén siempre encendidas. Verso 21. A Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia de Adonai en la tienda de reunión. Es deber del sacerdote mantener la lámpara ardiendo, mantener la lámpara encendida. Es que las mujeres son más espirituales. Ojo con esto. La mujer es más sensorial, mucho más. Por lo tanto es más susceptible a ser confundida. El hombre es el sacerdote de su hogar. Y si tiene una buena mujer al lado, créanme que no solamente van a estar encendidas las lámparas, sino todo va a arder en esa casa. Por favor, es labor del hombre decirle a sus hijos, vamos a orar. Ahorita, papá, vamos a orar. Vamos a leer la palabra. ¿De qué hablamos hace 8 días? ¿De qué estamos hablando hoy? Esa es la labor del papá, no del pastor, no del profesor del shul, de la escuela bíblica. Es labor suya, no de otro. Seamos responsables con nuestros hijos. Este es el país en donde todo tiene guardería. El perro tiene guardería, los niños tienen guardería, todo tiene guardería. Todo lo delegamos, pero no lo asumimos. El sacerdote debería mantener encendidas las lámparas y esto era un estatuto perpetuo. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre por todas las generaciones. No hay templo en Jerusalén. ¿A qué altar se está refiriendo? Al altar de su hogar. Su casa es un altar. Su vida es un templo. Y usted es el sacerdote. Qué bendición esto. Entenderlo así es lindísimo. No tiene que volverse un religioso, cansón, recalcitrante. No tiene que aburrir a sus hijos. Pídale al Señor la estrategia para mantener encendida la lámpara. Con mi hijita leemos una Biblia que hay para niños. Y yo me río con ella porque como los nombres de la Biblia son los mismos nombres que hay de los niños aquí. Entonces yo digo, ella es Sarita. ¿La de Gabriel? No, Sara, la esposa de Abraham. Pero asocian. Entienden todo. Léeme léeme, abrió el mar, abrió el Jordán. Y ahí está la página donde está Moisés, está abriendo el mar. Qué pena con el Señor cuando nos llame a cuentas. ¿Qué hiciste con tu hijo? Tú eres sacerdote de tu casa. ¿Yo sacerdote? Sí, tú. Definitivamente los cabezas de familia debemos encargarnos del sacerdocio del hogar. En la siguiente entrega continuaremos con la serie que hemos denominado Un llamado al sacerdocio. Hasta entonces, Shalom Ubrajá.
paz y bendición. Si me olvido yo, Jerusalén. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Joyas de la Escritura ha sido producido con el deseo de que cada creyente enriquezca su vida de fe y pueda llegar a un entendimiento más profundo de las Sagradas Escrituras. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de la internet a joyasdelaescritura.org. Una vez más, joyasdelaescritura.org. Esté atento a una nueva edición que llegará a ustedes por esta estación cuando presentemos una vez más Joyas de la Escritura. Estás escuchando De Todo Un Poco con Adán Ben Yashua. Aquí en Jovel Radio. Bueno, estaba recordando que muchos de nuestros amigos que nos escuchan fuera de los Estados Unidos quizás no tienen un poquito de idea de lo grande que es nuestro país aquí. Es un país tan grande y tiene una particularidad muy especial, y es que es un país de super carreteras. Y esta canción que tengo al fondo es una canción tradicional americana que habla de una carretera que se llama la carretera 66, y una carretera que se utilizaba para llevar los esclavos desde Chicago hasta California, hasta Los Ángeles. Se va después por San Luis, a Missouri, Oklahoma City. Verás a Amarillo, dice la canción, hasta Nuevo México. Winona vamos a llegar hasta San Bernardino. Y Estados Unidos ha sido una de las razones que procuraron el desarrollo económico aquí en esta nación. Fue el desarrollo de las vías de comunicación como las carreteras y como la Ruta 66. Aquí fácilmente puedes encontrar superautopistas de 4, 5, 6 canales por sentido. Están diseñadas para que un Boeing 747 pueda aterrizar de emergencia. De hecho, si hay una avioneta en camino a un peligro, a una tormenta inminente y puede estrellarse, puede tomar una autopista. Claro, por supuesto, se recomienda que no aterrice en sentido contrario, sino que vaya con el flujo de vehículos. Trae tus niños hasta la Ruta 66. Vamos, trae los niños. La Ruta 66. Bueno, y eso era un poco de la historia de aquí, de los Estados Unidos, del desarrollo de las carreteras. Y esa música es una música muy tradicional americana, y siempre me gusta conocer un poco sobre las culturas. Y bueno, como vivo aquí en los Estados Unidos, para mí siempre fue interesante conocer un poco sobre la dinámica aquí en Estados Unidos. Continuando con el programa aquí en De Todo Un Poco, quiero compartir ahora mismo un par de canciones de un cantante que hace unas semanas coloqué, que se llama Philip Stanley Klein. Él compuso Regresa a Israel, también compuso Hineni. Y él, interesante, su trasfondo judío es ruso. Y en uno de sus discos él grabó La bendición arónica
en ruso. ¿Le gustaría escucharla? Sería un interesante para cada uno de ustedes. Bueno, Philip Stanley Klein con La bendición arónica, y vendrá otra canción que se llama Gloria y Honor por Philip Stanley Klein. Que lo disfruten aquí en De Todo Un Poco con Адам Ben Yashua. Да благословит тебя Господь, и да сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя, и даст тебе мир шалом. I'll honor and cherish you till death do I part. I'll hold you and keep you so deep in my heart, to have you, to know you all my life through, till that day in glory when I'll be with you. Seasons of joy, through seasons of grief, you kept me in life and you met every need. You bought me, you saved me, you lifted my hand, gave me new life where once I was dead. Majesty highest, let the earth sing. You alone are worthy, you alone are true. Forsaking all others, I give my life to you. So this is my song of worship and love, adoring and praising the heavens above. You kept me in sickness, you kept me in health. Once I was poor, now I have true wealth. Glory and honor belong to the King, majesty highest, let the earth sing. You alone are worthy, you alone are true. Forsaking all others, I give my life to you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehecheyonu v'kimonu v'higiyonu lazman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehecheyonu v'kimonu v'higiyonu lazman hazeh. Shehecheyonu v'kimonu
Estás escuchando De Todo Un Poco con Adam Ben Yashua. Bueno, qué bueno fue escuchar a Phyllis Stanley Kleins con la curiosa bendición arónica en ruso, y también escuchar la canción Gloria y Honor del mismo disco que se tituló Hineni, canción de que fue conocida por el grupo Jerusalén y un servidor, el cual produjo el disco. Recuerda que estamos en Jovel Radio. Recuerda de informar a tus amigos acerca de www.tunein.com, donde puedes escuchar y buscar en el buscador de TuneIn Jovel Radio y obviamente De Todo Un Poco con Adam Ben Yashua. Recuerda que puedes escribirme a mi correo electrónico adambenjoshua@gmail.com. Recuerda que Adam es con M de mamá y Joshua es con J. Una vez más te damos gracias por tu amable sintonía que nos dispensas a cada semana por Jovel Radio. Bueno, en breves momentos vamos a tener la historia de los judíos de Colombia, algo anhelado por cada uno de ustedes, y vamos a prepararnos para ello, ¿ok? Así que calienten motores porque enseguida ya viene la historia de los judíos en Latinoamérica, sección Colombia. Estamos en la sección de la historia de los judíos en Latinoamérica. Ponemos esta música porque es parte de lo que es Colombia, acordeón y tambor. Estamos tomando nota del libro de Memoria de la Historia de los Judíos en la Historia de Colombia. La azarosa y apasionante historia de los inmigrantes hebreos desde los tiempos de la conquista hasta la colonización antioqueña. Desde 1513 vivían conversos en tierra firme. Algunos de sus nombres son conocidos, como el obispo Juan de Quevedo. Vino a Santa María, hizo prender al cirujano Enrique, nuevamente convertido de judío, por considerarlo hereje. Los representantes del rey no estuvieron de acuerdo con esta determinación
y solicitaron al soberano en 1516 que los procesos de herejía tuvieran el consentimiento del gobernador, por ser la tierra que nuevamente se puebla y algunos de los mercaderes que la proveen son conversos. Y si fuese que en esto hubiese pasión seria, en gran daño de la tierra. En las Indias los cristianos viejos protegían a los conversos, pues estos, como mercaderes, abastecían a la población vendiendo a bajo precio los productos, frecuentemente fruto del contrabando. Y el miedo a que el reino fuera invadido por otra potencia eran los aspectos que inquietaban y que causaban más zozobra a la corona. Con Pedrarías llegaron conversos judíos que recibieron privilegios del gobernador. Es posible que fueran numerosos, pues no había impedimento. El rey solo prohibió que vinieran procesados por el Santo Oficio o descendientes de quemados. En 1626 denunciaron al gobernador por las prebendas que daba aún a los descendientes de los que habían ido a la hoguera, porque a los tales favorece notoriamente y les da rescate y hace mucho por ellos, y olvida a los hidalgos y personas que merecen premios de sus servicios. Y de esta manera dio indios a Gonzalo de Montero, mercader nieto de Antón de Mortero, que quemaron los huesos en Córdoba, y a otro hermano suyo le quemaron en Santo Domingo, y a Juan Telles, y a Gonzalo López, y a otros muchos que son notorios, confesísimos, y gente que estaría mejor en el fuego que en aquella tierra, porque es nueva y donde pueden los tales hacer daño y de servicio a Dios. Se ve claramente que Pedrerías hizo amplio uso de sus poderes como gobernador y de la autorización que favorecía la venida de cristianos nuevos a las Indias. Su largueza con ellos y con los confesos causó evidente desazón entre los cristianos viejos, pues las intrigas, las rencillas y la envidia carcomían a los primeros pobladores de esta tierra, que despertaban la ambición de los conquistadores. Itik Croitoru Rombaun anota que era de origen hebreo Fray Antonio de Montesinos, cura del Darién, y que indudablemente era de estirpe judía. Los encomendaderos Luis Cabrera, Francisco de San Miguel, Francisco Montesino, Juan Alberto Carvajal, Diego San Martín, hermanos San Miguel y Diego López de Bejar. Pero sin duda había muchos otros cristianos nuevos. Al fundar Arias Dávila la ciudad de Panamá, se trasladaron al nuevo poblado y con él viajaron los cristianos nuevos de Urabá, Pedrerías en Castilla del Oro y Luis Carvajal y de la Cueva en el Nuevo Reino de León, México. Fueron los gobernadores judío conversos que llegaron a las Indias y tuvieron en sus colonias a numerosos cristianos nuevos. Pedrarías era de reconocido origen hebreo, pero no tuvo dificultades con el obispo Juan de Quevedo, que poseía atribuciones de inquisidor. Aunque no se sabe del linaje de Vasco Núñez de Balboa y sus hombres, es posible que el factor religioso tuviera alguna importancia en su sacrificio, pues que cristianos viejos por una parte y cristianos nuevos por la otra parte pretendían sobresalir en sus hazañas e incrementar sus capitales. Es indudable que en la tierra firme la primera colonia judío-conversa fue la de Santa María de la Antigua.
Se cree que eran numerosos, pues vinieron parientes y amigos del gobernador de estirpe judía. Sabemos que su primo Gaspar Morales, del capitán Pedrarías y de su sobrino en Mancebo de Arias, posiblemente también lo eran el boticario Francisco Cota y el fundidor Ruy Díaz, un protegido del gobernador. Por otra parte, sabemos que Isabel de Bobadilla, gran figura femenina, animaba a la gente porque más casados pasasen a poblar la dicha tierra de sus mujeres e hijos. Itik Croitoru Rombaun anota que entre los frailes que vinieron a catequizar la tierra del Darién se encontraba Fray Antonio de Montesinos, de origen judío y pariente del otro Antonio Montesinos, que reveló a Manasseh ben Israel en Ámsterdam la existencia de aborígenes israelitas en los Andes que doña Soledad Acosta de Samper supuso que habitaban en Antioquia. Ahora hay récords de los criptojudíos durante la conquista y la colonia en Cartagena de Indias. La nota dice: se debe anotar la importancia que tuvieron durante la conquista y la colonia los judíos conversos para comprender su influencia en el litoral atlántico, donde se destaca la figura de Pedro de Heredia, fundador de la ciudad de Cartagena de Indias. Los indicios sobre el linaje judío de los Heredias se originan en el juicio en que se vieron envueltos debido a que se habían granjeado la enemistad de un grupo de españoles. El licenciado y capitán Pedro Alonso Julián Méndez Cabrón escribió un libelo dirigido a denigrar de los Heredias, acusándolos de judíos conversos, y lo remitió a Santa Fe. En el proceso de Antonio de Heredia, hijo del gobernador Méndez Cabrón, los tacha de israelitas, pero sus argumentos no convencieron al juez de residencia, el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada, quien argumentó que ningún descargo le daba la dicha información que pedía, y así como cosa impertinente y fuera de propósito debe ser rechazada y no admitida. Llama la atención el desinterés de Jiménez de Quesada por investigar la acusación, que no podía tomarse como impertinente, al contrario, era de gran valor, pues como dice Juan Freire, el liberalismo y la falta de prejuicios raciales ya no eran corrientes en España en la segunda mitad del siglo XVI. Y puede ser indicio de lealtad racial entre Jiménez y los Heredia. Sabido es que también se sospecha con buen fundamento sobre el origen judío de Jiménez de Quesada y cómo los conversos se apoyaban. Tal vez no quiso investigar el cargo por solidaridad y en cambio lo consideró fuera de lugar. Es difícil pensar que una acusación de esta gravedad en esa época fuese inventada por Méndez Cabrón, y estaría tan seguro que pidió al juez de residencia Miguel Díaz de Armendáriz incorporar su testimonio en el proceso porque tenía pruebas. Debido a esta información puede pensarse que Pedro de Heredia y su hermano Alonso eran descendientes judíos. El 17 de agosto de 1557 condenaron a Méndez Cabrón a la pena de prisión y carcelaria que había tenido, y gastos y daños que se le han recrecido y en las costas de este proceso.
Méndez Cabrón, enardecido, entabló un pleito contra Jiménez de Quesada en el que hizo diversos cargos. Entre otros, presentó una lista de personas a quienes no había castigado por blasfemos o vivir amancebados. Le acusó de que influía en los testigos, que permitía la salida de los presos a la calle, sentenciaba a sus amigos con penas leves y a sus enemigos con graves castigos. No guardaba el secreto de los juicios, que veía los procesos ya sentenciados y que estaba amancebado con una mujer casada. También hace graves acusaciones contra los oficiales nombrados por Jiménez de Quesada, quien a su turno increpaba a Méndez Cabrón con otro cargo. Entre la gente de Pedro de Heredia había cristianos nuevos, pero fue a raíz del oro encontrado en las tumbas del Sinú que la población creció inusitadamente, con ella los judíos conversos. En 1535, el número de hebreos en el litoral atlántico constituía una gran parte de la población. Fray Tomás de Toro y Cabero, obispo de Cartagena, comunicaba al rey que hay muchos conversos en esta parte y malos cristianos, y así no faltan muchos errores y herejías que el dicho obispo ha comenzado a aprender y a castigar a algunos delincuentes. En otra comunicación dice el obispo al rey que era notable el número de conversos y malos cristianos, y que el clero veía más por el provecho temporal que por acrecentar la cristiandad. Pedro de Heredia a su turno escribió al rey que con licencia de vuestra majestad salen cientos de Castilla, vienen acá 1000. Es decir, que solo el 10% presentaba documentos de pureza de sangre a la casa de contratación. El 90% venía ilegalmente, y de estos un gran número eran cristianos nuevos que salían de España. Se estima que en los registros de pasajeros a Indias aparece entre un 10 y un 15% de los que se trasladaron al Nuevo Mundo, es decir, que en un alto porcentaje vinieron en forma clandestina. Desde los primeros días de la conquista de las Indias, el número de los judíos conversos portugueses fue importante. Esta situación, que se presentaba en la costa atlántica, fue una constante durante la conquista de la colonia en América. En efecto, el elemento israelita que predominó en mayor número en las Indias fue el portugués de nacionalidad o de origen, conforme ha sido destacado por numerosos autores. Carlos J. Larraín dice: entre los judíos que pasaron en considerable número a América, parece especial mención los que se hacían llamar portugueses, que solían deslizarse por las costas del Brasil, pues se les ofrecía generosa y no disimulada protección. Esos portugueses nacidos en Hebrea, como decía irónicamente un refrán de la época, eran en realidad, en un 95% al menos, judíos químicamente puros. Así lo consideraban sus contemporáneos y, con muy buenas razones, pensaban lo mismo el Tribunal de la Inquisición. Lucía García de Prodían anota: en los albores de nuestra investigación acogimos un cierto escepticismo. Este juicio tan extendido en las Américas del siglo XVII sobre la nacionalidad de los judaizantes, pero a medida que avanzamos en el presente estudio, hubimos de considerar detenidamente el problema que de otra parte nos salió al paso con frecuencia,
llegando por fin a la conclusión de que el elemento prevalente entre los judaizantes era portugués, de nación y de origen, y que no podían tomarse de ningún modo cual opinión desorbitada por la pasión política o por cualquier otra especie de rivalidad, aquella que hacía sustentar a sus coetáneos el concepto de probables profesores de ley mosaica como atribuido a los portugueses. El número de estos que judaizaban eran en realidad abrumador, según puede fácilmente comprobarse en la filiación presentada por ellos mismos para el tribunal inquisitorial el primer día de la audiencia antes de dar comienzo al llamado discurso de la vida. Comenta esta autora que el vocablo portugués venía a ser sinónimo de judaizante en el nuevo continente y lo emplea en este sentido. Este concepto es aceptado por otros historiadores. R. de la Fuente Maschain dice: en toda América española, el ser portugués implica para el concepto popular el ser judío, al extremo que casi no se encuentra citada esta nacionalidad, sino con el aditamento étnico, con razón o sin ella. Raúl A. Molina afirma que la mayoría de la inmigración portuguesa estaba constituida por hebreos. En Europa y América era concepto generalizado que portugués era sinónimo de judío, como han sido polaco en Bogotá o ruso en Argentina, términos empleados para designar a los judíos, sean o no de estas nacionalidades. El interés de los conversos israelitas portugueses por venir a las Indias data desde los primeros días del descubrimiento, pero se incrementó en Oporto en 1537 a raíz del tesoro enviado por Francisco Pizarro a España. La noticia trajo a los comerciantes conversos y estimuló el tráfico de esclavos. Los judíos lusitanos que llegaron a América tenían más arraigadas sus creencias religiosas. Los portugueses formaban un núcleo más cerrado que el español y la ley mosaica tenía más raíces. De otra parte, los españoles pasaron a Portugal para no abrazar el cristianismo. La misma situación se presenta con los sefarditas holandeses. Estos judíos portugueses contribuyeron en forma notoria a la expansión de Brasil y que España perdiera posiciones en el Caribe y a que otros países incrementaran el comercio en las colonias españolas. En el siglo XVI llegaron a las Indias muchos conversos españoles, pero ante los siglos XVI y XVII, los cristianos nuevos portugueses constituyeron el núcleo de los judaizantes de América. De allí que la influencia judía en algunas regiones de América podría estimarse por el número de lusitanos que había. Bueno, queridos amigos, esa es la nota de la historia de los judíos de Latinoamérica, sección Colombia. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, queridos amigos, y bueno, no, lo que queda decir es que no dejen de comunicarse con nosotros aquí a nuestro correo electrónico adanbenjoshua@gmail.com o a mi Twitter en 140 caracteres @adanbenjoshua. Gracias por su amable sintonía aquí por medio de Jovel Radio. Que el Eterno los continúe bendiciendo y podemos decir Leitra Ot. Gracias y bendiciones.